Muchísimas gracias, estimada doctora Alejandra, por sus comentarios y por darnos esta aportación de ver el problema de la violencia contra la mujer a través de un enfoque de seguridad humana y sobre todo por recalcar la distancia que hay entre la realidad que viven las mujeres dentro y fuera de la pandemia y el choque que hay con el discurso político al respecto. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Mauricio Freire Soares. Él es doctor y máster en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, postdoctor en la Universidad de Estudios de Roma, profesor y coordinador del Centro de Estudios Fundamentales de la Facultad de Derecho de Bahía y profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Adelante, doctor. Muy buen día. Bom dia a todas e todos. É grande prazer estar novamente convosco. Eu teria inicialmente a dizer que essa questão da igualdade de gênero é também muito importante e muito discutida no Brasil. Historicamente, assim como nos diversos países latino-americanos, professora Alejandra, a sociedade brasileira vem dando mostras de ainda apegar-se ao patriarcalismo, ao sexismo, com discriminações contra as mulheres nos mais diversos âmbitos, na família, no trabalho, na economia, na política, né? O Brasil, infelizmente, não foge à regra. Com a Constituição de 88, esse quadro jurídico começou a mudar, né? Anteriormente, a mulher era considerada relativamente incapaz do ponto de vista do direito civil, era considerada também inferior ao marido dentro do direito de família. Havia um desnível, inclusive, de participação também política. A mulher só foi votar no Brasil em 1934. Mas com a Constituição de 88, abriu-se um horizonte jurídico de igualdade. No artigo 5º foi previsto o princípio dos sexos, igualdade de gênero. Posteriormente, tivemos a elaboração de importantes leis, como a Lei Maria da Penha, uma lei de proteção à mulher contra a violência moral e física no ambiente doméstico. Foram elaboradas leis trabalhistas para a proteção da mulher trabalhadora, especialmente com a concessão da licença maternidade. Foi elaborada uma lei eleitoral prevendo um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Enfim, houve um avanço significativo. No âmbito do direito de família, a Constituição estabeleceu no artigo 226 a isonomia entre esposa e marido, entre homem e mulher. Muitos avanços são feitos. Agora, a grande dificuldade, como sempre, é trazer este mundo normativo para o mundo real, né? Essa transição que se denomina efetividade. A violência, a discriminação contra a mulher é uma realidade no Brasil que foi, infelizmente, ampliada com a pandemia. Segundo pesquisas de órgãos governamentais importantes, como o
Ministério da Justiça, como o Conselho Federal da OAB, o próprio Conselho Nacional de Justiça, houve um aumento de 50% da violência doméstica neste período de pandemia. Também houve um aumento em 50% do número de divórcios, muitos deles propostos pelas mulheres, muito provavelmente por conta também deste aumento da pandemia. E eu reputo isto não só a dificuldade de convivência num confinamento social, mas porque nós, homens, por força dessa cultura sexista, machista, não estamos acostumados a dividir responsabilidades. Quando estamos confinados, professora Alejandra, num ambiente como este, em que estamos trabalhando também, cuidando das crianças, cozinhando, lavando os pratos, é necessário que haja uma corresponsabilidade, uma comunhão, uma redivisão, inclusive, das tarefas domésticas, sob pena das mulheres serem sobrecarregadas. E esse ambiente de pandemia amplifica esse conflito porque, infelizmente, essa consciência ainda não se expandiu de uma forma que nós desejamos, né? Então, houve um grande aumento desta violência doméstica durante a pandemia, aliada também ao aumento dos conflitos familiares, conflitos no âmbito do direito de família. Eu acredito também que um outro grande problema que o Brasil enfrenta em termos de direitos das mulheres é ainda a diferente remuneração, né? Os salários não são os mesmos, há toda uma luta que vem sendo empreendida pelos órgãos de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. No que se refere à pandemia, um dado muito importante, houve um aumento do desemprego, sobretudo o desemprego das mulheres, que foram preferencialmente, despedidas, até porque há um número maior de encargos sociais, como a licença maternidade, por exemplo. Então, as empresas preferem os homens, ainda mais no momento de crescimento, de dificuldade econômica, de obstáculo econômico. E eu vejo também com preocupação, para finalizar, a participação política. A participação política das mulheres no Brasil é muito reduzida. Tivemos recentemente a presidente Dilma Rousseff, né? Que foi, inclusive, a meu ver, afastada muito em função também da misoginia, né? Questões políticas e também questões culturais de misoginia. Mas é um tema para um outro momento. Mas a presidente Dilma foi apenas uma exceção, porque as mulheres não participam diuturnamente da política. E com a pandemia, estando nós confinados, a participação da mulher tende a ser ainda menor, isso do ponto de vista eleitoral, né? Na política formal, que é um espaço também importante, né? Enfim, são essas as questões. Eu parabenizo novamente a rede por essa iniciativa e pela sensibilidade de trazer este tema para o debate. Muito obrigado. Muchísimas gracias, estimado doctor, por sus comentarios, por darnos este panorama de cómo hacer frente a la violencia. Rescato, decía usted, la violencia moral y la violencia física hacia las mujeres.
Muchísimas gracias, doctor. Cedemos el uso de la palabra al doctor Ramiro Contreras Acevedo, a quien me permito presentar. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Se encuentra adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es integrante del Cuerpo Académico Epistemología y Axiología, así como del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor Contreras. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, doctor. Un saludo a cada uno y quisiera presentar unas 5 ideas. Es un tema sumamente extraño que en un Estado de Derecho se tome casi con normalidad que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues eso pues es elemental para cada uno de los ciudadanos de un Estado democrático de derecho. Entonces eso me lleva a preguntarme, bueno, debe de haber sucedido algo que vale la pena reflexionar, y efectivamente tenemos más de 100 años con un nuevo sujeto social a principios del siglo XX, que por las condiciones sociales, un mundo de mercado que instrumentaliza, reprime, manipula, cosifica, es un mundo que no suscita una cultura de paz. Pero ha sido de manera tal que es una de las características de este tema. Lo invisibilizamos. Ya Agnes Heller preguntaba de cómo era posible que hubiese ocurrido algo así como el Holocausto, y preguntándoles a compañeros en las universidades alemanas, les decía cómo es posible que no se hayan dado cuenta de lo que sucedía. Y efectivamente ninguno pudo salir de los campos de concentración, entonces no se supo. Pero ante estas situaciones de una sociedad que no suscita una cultura de paz, al mismo tiempo hubo un conjunto de grupos, luchas de género, homosexuales, antinucleares, de ecologistas, derecho a la ciudad, etcétera, que reclamaron y se presentan ante el Estado diciendo, bueno, ¿qué es lo que dices tú cuando dices que tenemos derechos? Por otro lado, en la situación de México, específicamente en algunos estados, Jalisco tiene un lugar preponderante, pero no menos Veracruz. Es increíble lo que en una sola semana pasa. 2 fulanos llegan y le dan un tiro en la cabeza a una rectora de una universidad, y otro muy pegado a la política, es decir, no es cualquier ignorante. Un marido mata a machetazos a su esposa. Y de allí pasa la pregunta a esta situación que estamos viviendo por el coronavirus. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero significado de la función de una autoridad, específicamente en el ámbito de derechos humanos, dado el desarrollo, sobre todo del artículo 1 constitucional? Y para usar todavía sin muchas pretensiones de novedad, se hace visible la necesidad de un Estado garante. Es decir, ¿cuáles son en estas circunstancias y con este tipo de sociedades y con este tipo de culturas de los individuos que conforman el Estado, cuáles sería, o si valdría la pena,
o si sería pertinente abordar el replanteamiento constitucional en el ámbito normativo, quizá con establecimiento de nuevos mecanismos de garantía y quizá de obligaciones sancionables para las autoridades. Y así nos encontramos igual que con los demás grupos vulnerables y con los demás grupos que luchan frente al Estado, que tenemos las características que la ONU le da a estos fenómenos de invisibilidad. El 88%, casi el 90% no denuncia. La normalización llega hasta concebir la impunidad como algo normal, pero una impunidad porque el 99% de las denuncias no son resueltas. Y entonces la pregunta sobre el significado de los derechos pues se reduce a 2 puntos. ¿Cuáles son los mecanismos que el actual Estado tiene, a pesar de los adelantos en derechos humanos o en lo que es discurso sobre derechos humanos, de exigibilidad y justiciabilidad? Es decir, el significado de la función garante del Estado. Y quisiera ponerlo en un ejemplo. ¿De qué sirve un cheque sin fondos? Pero al mismo tiempo un banco sin capacidad de cambiarlo. Y en ese sentido, nosotros tenemos las comisiones estatales de derechos humanos, que no quisiera compararlas con el banco del ejemplo que acabo de poner, pero sí vale la pregunta sobre, por un lado, la función garante del Estado que tenemos, pero por otro lado, de los mecanismos que nos hemos tragado en un mundo con una cultura a la que no somos capaces de verlos y de criticarlos. Es decir, el reclamo a una conducta omisiva de las autoridades, que otros grupos vulnerables justamente sí hacen, cuando no se materializa en un compromiso de protección de derechos reales, es decir, de derechos humanos que realmente se están violando. No es posible ni siquiera el tema. Es decir, ubicar bien dónde está la pregunta de si las mujeres, o si el tema del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, por Dios, no puede ser. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por sus aportaciones, por sus comentarios y por dejarnos estas ideas, pero sobre todo me gustaría destacar y desde aquí elevar a nombre de la Red Internacional de Estudios Constitucionales nuestro más enérgico rechazo hacia cualquier forma y expresión de violencia en contra de la mujer, y muy particularmente debido al caso que se suscitó el día de ayer en el estado de Veracruz, concretamente en Jalapa, donde desafortunadamente la rectora de una universidad de carácter estatal perdió la vida a mano de un comando armado. Desde aquí nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro respeto a sus familiares. Cedemos enseguida el uso de la palabra al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño. El doctor Joaquín Ordóñez Cedeño es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es integrante del cuerpo académico Estudios Constitucionales y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor Ordóñez, por favor. Gracias, doctor Irán, por la presentación. Muy buenos días y buenos días a todos los asistentes, a todos los presentes, a todos los que hoy hicieron conexión con este seminario internacional. Efectivamente, concuerdo con lo que se comentó, lo que se ha comentado aquí acerca de las 2 pandemias, que es precisamente lo que comentó en inicio el doctor Jorge Olvera y un poco después la doctora Alejandra Flores. Estamos efectivamente sufriendo no solamente una, sino 2 pandemias, ¿no? Y estas 2 pandemias se vuelven un círculo vicioso. Pandemia genera más pandemia, ¿no? Problema genera más problema. Y vicio genera más vicio. Y de por sí, ya en otras sesiones del seminario hemos comentado, hemos dicho
que algunos de los problemas que ya existían previamente al COVID se agudizaron precisamente con esta pandemia, ¿no? Y no es la excepción el caso de la violencia a las mujeres. La cuarentena parece ser que provocó una agudización en la violencia contra las mujeres, tal vez derivado del encierro, tal vez derivado de las políticas de sana distancia, tal vez derivado de esos instrumentos y de esas políticas públicas impuestas sin ninguna preparación, en la que las personas se ven obligadas a quedarse en su casa y a convivir más tiempo con su pareja, ¿no? Tal vez derivado de esos problemas o de esa instrumentación, de esas políticas, se genera más problemática, ¿no? Por eso digo que pandemia genera pandemia. Pero esto también tiene un origen específicamente en un androcentrismo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, en el que la ideología y la cultura y las prácticas también han estado dándole demasiada importancia, o tal vez toda la importancia, a la actitud y a las acciones, a la conducta y a las determinaciones de carácter masculino o de origen masculino. Esto provoca desde luego una discriminación y una exclusión que no es otra cosa más que una antidemocracia. Esto es precisamente una antidemocracia, esto va en contra de la democracia. Discriminación y exclusión generan específicamente violencia contra las mujeres. Y esta violencia contra las mujeres no solo daña a la familia, sino que daña también a la sociedad. Y también cualquier tipo de violencia debe de considerarse como antidemocrática, no solamente la violencia que se genera en contra de las mujeres. Todos sabemos que cualquier tipo de violencia es un fenómeno o un síntoma de antidemocracia. ¿Por qué? Porque además intensifica otras formas de violencia. Violencia genera más violencia, como decía hace un rato, pandemia genera más pandemia, ¿no? De tal manera que una antidemocracia, una actitud antidemocrática, una conducta antidemocrática, acciones antidemocráticas generan un círculo vicioso en la que el efecto sigue siendo o continúan siendo más acciones antidemocráticas. De tal manera que esta violencia que es provocada por más violencia y que se traduce en una pandemia generada por otra pandemia, pandemia generando más pandemia, provoca que las mujeres, al sufrir la violencia, les impida ejercer otros derechos, y esto provoca necesariamente ciertos costos económicos y sociales a la población. ¿Por qué? Porque limita la productividad y limita también el desarrollo humano. ¿Qué es lo que debemos hacer ante esta situación de antidemocracia y de pandemia generando más pandemia? Definitivamente, además, desde luego, de una revisión profunda a las instituciones constitucionales, definitivamente debemos de llevar a cabo un cambio cultural que esté basado en el respeto y en la igualdad, es decir, en estos dos parámetros que son parámetros finalmente de la democracia. Y debemos también apelar a la voluntad activa y a la solidaridad de las personas, de ambos géneros, que también es un concepto que se deriva directamente de la democracia. ¿Qué significa esto? Que la antidemocracia se combate con más democracia y que la violencia definitivamente no tenemos de otra. La violencia se combate con más paz. Necesitamos más paz, necesitamos más solidaridad, más respeto y más igualdad. Cualquier democracia debe respetar a las mujeres y garantizar la no violencia. En un medio o en una sociedad que se jacte de ser democrática, debe de existir la garantía del respeto a todos, pero especialmente a las mujeres, sobre todo en un contexto en el que la sociedad ha estado históricamente basada en una ideología de tipo androcentrista, como hace un rato lo he mencionado. Por ello son necesarias que las instituciones promuevan la justicia y no solamente la expresen, que no solamente expresen la justicia, que no solamente sean declaraciones que se establezcan en las leyes o en la Constitución. No incurramos en el fundamentalismo institucional del que hablaba, por ejemplo, Amartya Sen, ¿no? No incurramos en eso, que sea, como dijera hace un momento también el doctor Ramiro Contreras, que sea un verdadero Estado garante en el que no solamente se establezcan los derechos y el respeto y la solidaridad, sino que además sea un Estado, un medio social, una sociedad en la que se practique. Y por mi parte es cuanto, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por sus palabras y por secundar esta proposición que hace el doctor Ramiro Contreras. Enseguida cedemos el uso de la palabra y permítanme, antes de presentarla a nuestra siguiente participante, mencionar a todos nuestros colegas y a todos nuestros asistentes que esta mañana tenemos una invitada de lujo. Le queremos también reconocer a la Comisión de Derechos Humanos todos los vínculos, los enlaces que ha establecido también para que esta Red Internacional de Estudios Constitucionales engrandezca y ensanche sus lazos de comunicación. Y es un honor para mí, en lo personal, poder presentar a la doctora Jimena Gauche, quien es una experta reconocida a nivel internacional en materia de violencia contra la mujer, en temas de género, y me daré, si me lo permiten, el atrevimiento de hacer una presentación de su vasto currículum de la doctora Jimena, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Cuenta con un diplomado en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, un máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, en España. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción en Chile. La doctora Gauche Marchetti fungió como directora del programa interdisciplinario sobre protección integral de la infancia y la adolescencia y como coordinadora académica del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia. Integró la Comisión de Género y actualmente es subdirectora de Equidad de Género y Diversidad en la misma universidad. Sus líneas de investigación principales de la doctora son la igualdad y no discriminación, así como los mecanismos de promoción y protección de derechos de grupos especialmente sometidos a vulnerabilidad, que son las diversidades sexuales, las mujeres, la infancia y la adolescencia. Fundamentalmente estos temas desde el derecho internacional de los derechos humanos. Es autora del libro Sexualidad diversa y discriminación, una mirada desde el derecho internacional de los derechos humanos y de diversos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas en Chile y en el extranjero, sobre temas de igualdad, discriminación, género, infancia, educación en derechos humanos y diversidad sexual. Fue elegida como integrante del primer Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile para el periodo 2012-2015. Desde 2012 es relatora para la Academia Judicial de Chile y ha sido delegada del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, para la región del Biobío en Chile, en el marco del Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por infracción de la ley penal entre 2012 y 2015. Fue electa en 2017 como integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional para el periodo 2017-2019 y renovada en 2019 para el periodo 2019-2021. Elegida como Mujer Destacada 2016 por el Servicio Nacional de la Mujer Biobío y el Gobierno Regional en la categoría Academia y Ciencia. Como figura pública en 2018 por la Fundación Iguales, por el aporte a la promoción de la igualdad y la no discriminación en la categoría Excelencia Académica por la Ilustre Municipalidad de Concepción en el año 2019. Doctora Gauche, bienvenida. Queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias.